session. This is our session number 10, and today we are going to start unit number 4, which name is Applying English Skills. The agenda for today, we are going to check the topic Telling the Time, and also we are going to check the topic Adverbs of Frequency. Chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas a esta sesión de síncrona, la cual corresponde a la semana número 10. Una disculpa por los problemas que tuvimos el día que estaba agendada la sesión. Y bueno, el día de la reagendación estuve batallando un poquito con la plataforma de Zoom. Pero bueno, aquí está el video. El día de hoy comenzamos con la unidad número 4 y bueno, que se llama Aplicando nuestros eh, conocimientos de inglés. Y los temas que vamos a ver, pues es cómo decir la hora y los adverbios de frecuencia, que esto es un tema útil para el presente simple. So, the first topic is telling the time. El primer tema es cómo decir el tiempo. So, for telling the time, we have different options. We can say the hour first and then the minutes, like in Spanish, 4:15, 4:10. Or we can say first the minutes, say the minutes first and then the hour. Minutes plus past or 2 plus hour. Okay. Also, we can say o'clock when it is like en punto in Spanish. And here we are going to check how to ask for the time and how to give the time to other persons. So if we want to say the hour like in Spanish, well, we can say first the hour and then the minutes. For example, here says it's 6:25. It's 8:05. Yeah, instead of saying 0, we say the letter O, 05. It's 9:11. It's 2:34. Okay, so this is the basic format to express the time. This is very, very similar to the one we have in Spanish. Also, if we want to sound more like an American, more like native, we can say the minutes first and then the and then we can say past or to the next hour. Okay, give me a second, guys. So for minutes from 1 to 30, we use past after the minutes and we mention the hour we are in. And for minutes from 31 to 59, we use to after the minutes and the next hour. For example, it's 25 to 3. It's 20 past 11. It's 18 past 4. It's 9 to 9. It's 1 to 3. If you can see here, when we use to, we mention the next hour. And when we use past, we mention the hour we are in. Okay. When it is 15 minutes past the hour, we normally say quarter or a quarter past. For example, it's a quarter past 7 or it's quarter past 7. Both are right. And when there are 15 minutes before the hour, we normally say a quarter to. For example, it's a quarter to 1 or it's quarter to 1. Okay. Next says, when it is 30 minutes past the hour, we normally say half past. Okay. For example, it's 3:30, but we can also say 3:30. Okay. Now, if we are like in the exact hour, we use when there are no minutes, we use o'clock. Okay. So we can say, for example, it's 10 o'clock, it's 5 o'clock, it's 1 o'clock. Okay. Sometimes it is written 9 o'clock, the number plus o'clock, instead of 9 column 00.
Now, how are we going to ask for the time? Well, we can use the following questions. What time is it? What is the time? And a more polite way to ask a time, especially from strangers, is could you tell me the time, please? Okay. Now, if we want to ask for a specific event, we can use what time or when. For example, what time does the flight to New York leave? Or when does the bus arrive from London? When does the concert begin? Okay. Now, if we want to give the time, well, we can use the following expressions. We can use it or it is. I'm sorry, it is or it's to respond. What time is it? It is, it's, okay? Now, let me explain in Spanish. Ok, chicos, para expresar la hora tenemos pues diferentes, tenemos dos opciones. Bueno, tres. Bueno, dos opciones. Una fácil y una complicada, que también se usan en español. Ah, podemos decir la hora más los minutos, como por ejemplo aquí 6:25, it's 6:25. 8:05, it's 8:05. Maestro, pero ¿por qué no decimos 05? Bueno, el cero nada más lo vamos a utilizar cuando estemos dando, por ejemplo, el teléfono, ¿ok? Cuando queramos enfatizar que hay cero cosas de algo. Si no estamos hablando de cero cosas de algo, en vez de decir cero, utilizamos, o decir zero, utilizamos la letra O, O5, por ejemplo. O it's 9:11, son las 9:11. It's 2:34, son las 2:34. Ahora, esta es la forma fácil, la forma que utilizamos en español comúnmente. Existe otra forma, otra manera, que es decir cuántos minutos han pasado de la hora en la que estamos o cuántos minutos faltan. Si estamos en el del minuto 1 al 30, si estamos en el minuto 1 o en el minuto 30, es decir, 1, 2 hasta el 30, vamos a decir los minutos que han pasado de la hora en la que estamos. Por ejemplo, aquí, las 11:20. It's 20 past 11. Son 20 pasadas las 11. ¿Ok? Si estamos en el minuto 31 al minuto 59, decimos los minutos que faltan para la siguiente hora. ¿Ok? Y utilizamos la palabra to. Por ejemplo, aquí en las 2:35, vamos a decir que faltan 25 para las 3. It's 25 to 3. Son 25 para las 3. It's 9 to 9. Son 9 para las 9. It's 1 to 3. Es un minuto para las 3. ¿Ok? Si es del 1 al 30, utilizamos la palabra past y hablamos de los minutos que han pasado de la hora en la que estamos. Si estamos del minuto 31 al 59, utilizamos la palabra to y hablamos de los minutos que faltan para la siguiente hora. Cuando tenemos 15 minutos pasados o 15 minutos para la siguiente hora, podemos utilizar la palabra quarter. Quarter. Y quarter es cuarto. Por ejemplo, a las 7:15 podemos decir 7:15 o it's quarter past 7. Son 15 pasadas las 7. Si tuviéramos las 12:45, podemos decir 12:45 o it's quarter to 1. Es un cuarto para la 1. ¿Ok? Ahora, cuando tenemos los minutos en el 30 minutos, podemos decir it's 30, por ejemplo, 3:30. It's 3:30. O podemos decir los minutos que faltan. It's 30 past 3. Son las 30 minutos pasadas las 3. O también podemos decir, en lugar del 30, utilizar la palabra half, que es media, mitad, media. Por ejemplo, it's half past 3. Es media hora pasada las 3. ¿Ok? Bueno, ahora, bueno, si tenemos la hora en punto, utilizamos la expresión o'clock. Por ejemplo, 10 o'clock, it's 10 o'clock. 5 en punto, it's 5 o'clock.
Una en punto, it's 1 o'clock. Por lo general, cuando es en punto, no se le ponen los dos puntos y los dos ceros. En lugar, utilizamos la palabra o'clock, número más la palabra o'clock. Ahora, ¿qué preguntas podemos usar para saber el tiempo? Pues bueno, what time is it? ¿Qué hora es? What is the time? ¿Ok? Una forma más educada es utilizar could you tell me the time, please? ¿Podrías darme la hora, por favor? Ahora, si queremos a saber la hora de un evento en específico, pues utilizamos um, las preguntas what time o when. Por ejemplo, what time does the flight to New York leave? ¿A qué hora sale el vuelo a Nueva York? O, por ejemplo, when does the bus arrive to London? ¿A qué hora llega el autobús a Londres? ¿Ok? Pues bueno, así, a grandes rasgos es eso. Tenemos dos ejercicios de práctica, pero bueno, como no tengo alumnos en clase, voy a dejarlos para que ustedes practiquen en casa. En el primer ejercicio, lo que tenemos que hacer es, de acuerdo a la hora que aparezca, seleccionar la hora que está aquí. Por ejemplo, aquí, las 8 en punto, pues it's 8 o'clock, etcétera. Y así lo vamos a hacer con todos los demás. Y en el ejercicio número 2, lo que debemos de hacer es, pues, decir cuál es la hora. Dice, what time is it? Y aquí, escogemos la hora que es, la hora correcta. So, the next topic, el siguiente tema is the adverbs of frequency, son los adverbios de frecuencia. So, we use some adverbs to describe how frequently we do an activity. Utilizamos adverbios para expresar qué tan frecuentemente realizamos una actividad. Ahora, ¿cuáles son estos adverbios? Bueno, ya los conocen, son always, usually, normally or generally, often or frequently, sometimes, occasionally, seldom, hardly ever, rarely y never. Siempre, usualmente, normalmente o generalmente, seguido, frecuentemente, a veces, ocasionalmente, rara vez, casi nunca y nunca. ¿Ok? Por ejemplo, I always study after class. Yo siempre estudio después de clase. I usually walk to work. Usualmente camino al trabajo. I normally get good marks. Normalmente obtengo buenas calificaciones. ¿Ok? Denme un segundo, chicos. Una disculpa. Ok, bueno. Aparte bueno, estos adverbios los vamos a utilizar con el presente simple. Con el presente simple, si recuerdan, lo que hacíamos era expresar qué tan frecuentemente realizábamos una acción o podíamos hablar de una rutina. ¿Ok? Por ejemplo, Daniel always passes his exam. Daniel siempre pasa sus exámenes. He is always happy. Él siempre está feliz. ¿Ok? Ahora, ¿cómo podemos utilizar los adverbios de frecuencia dentro de la oración? Pues bueno, hay diferentes opciones. Vamos a hablar, por ejemplo, de que un adverbio de frecuencia puede ir antes del verbo principal, con excepción del verbo to be, en donde va después. Es decir, cualquier verbo va a llevar el adverbio de frecuencia antes. Por ejemplo, I always remember to do my homework. Remember es el verbo principal, always el adverbio. He normally gets good marks in exams. Él normalmente obtiene buenas calificaciones en sus exámenes. Normally es el adverbio, gets es el verbo principal. Si hablamos del verbo to be, pues bueno, este adverbio debe de ir después. Ejemplo, they are never pleased to see me. Ellos nunca se ponen felices de verme. She isn't usually bad-tempered. Usualmente no tiene mal temperamento. ¿Ok? Are, verbo to be, never, adverbio. Isn't, verbo to be, negativo, usually, adverbio. Um,
Cuando utilizamos verbos modales, que aún no los han visto ustedes, pero cuando tenemos un verbo modal o un verbo auxiliar, pues este siempre debe de ir. Debe de ser sujeto, verbo modal, adverbio y verbo principal. Y em, algunos adverbios pueden ir al inicio de la oración sin alterar el significado. ¿Cuáles son estos adverbios? Usually, normally, often, frequently, sometimes, occasionally. Por ejemplo, occasionally I like to eat Thai food. Ocasionalmente me gusta comer comida tailandesa. Solamente estos pueden ir al inicio. Ahora, ¿cuáles son los que no se pueden poner al inicio de la oración? Pues bueno, always, seldom, rarely, hardly ever, ever y never. Estos que acabamos de ver pueden ir en medio o al final. Sin embargo, utilizamos hardly ever y never con oraciones positivas, pero con significados negativos. Por ejemplo, dice, she hardly ever comes to my parties. Ella casi nunca viene a mis fiestas. They never say thank you. Ellos nunca dicen gracias. Y utilizamos ever en algunas preguntas y oraciones negativas, como por ejemplo, have you ever been to New Zealand? I haven't ever been to Switzerland. ¿Ok? Igual, tenemos dos ejercicios. Bueno, también tenemos los adverbios de frecuencia definida. Estos, always, hasta never, son adverbios de frecuencia indefinida porque no especifican qué tan seguido sucede algo. Sin embargo, tenemos otros que son los de frecuencia definida, que se especifican cada cuando sucede algo, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, no sé, las veces que sea. ¿Y cuáles son estos? Pues bueno, every day, por ejemplo, todos los días, once a month, una vez al mes. Aquí en once podemos cambiarlo por twice o three times, four times. Y aquí en month, pues podemos poner year, que es año, a day, al día, week, a week, a la semana, daily, monthly, diariamente, mensualmente. ¿Ok? Tenemos dos ejercicios. En el primero, pues bueno, hay que poner en orden el adverbio. ¿Sí? Por ejemplo, aquí es sometimes, sometimes. ¿Ok? Y en la actividad número dos, lo que debemos de hacer, pues es escoger el adverbio de frecuencia de acuerdo al porcentaje que dice aquí. Dice Anna, rarely, sometimes, never, seldom. ¿Ok? De acuerdo a esta tablita. Y pues bueno, sería todo por el día de hoy. Una disculpa, chicos, por no haberlos podido ver en esta semana. Me reporto aquí compartiendo la grabación de la sesión. Y bueno, espero nos podamos ver de forma regular la próxima semana, que es semana 11 ya en la recta final del TT. Será todo. Y bueno, hasta luego, chicos. Descansen. See you. Bye, guys.